verdaderamente acortando distancias. Esta es Onda UNED, que se enlaza precisamente con la cátedra Yolanda Oriamuno del Instituto Tecnológico de Costa Rica, con el apoyo del CITED también de la UNED, la Universidad Estatal a Distancia allá en San Carlos, en La Perla de la Fortuna de San Carlos, y en que hacemos este debate sobre un tema que sin duda es vital para el desarrollo de nuestro país, y es el tema de FANAL. ¿Es necesario venderla? No. ¿Qué implicaciones tiene eso para nuestro país? Nos la venden casi como la pomada canaria para resolver todos los problemas del país. Bueno, realmente, ¿qué beneficios nos traería la venta de una institución más que centenaria como lo es FANAL para nuestro país, y que cumple una función muy importante, especialmente en temas de salud pública? Así que bueno, sobre este y otros temas hacemos el enlace directamente con don Benjamín Campos Chavarría, que nos va a estar presentando a los invitados muy especiales que tenemos el día de hoy acá en Onda Unida. Adelante, Benjamín. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, primero, buenas tardes a todos y a todas. Reciban un cordial saludo de parte de la Cátedra de Vialidad Nacional Yolanda Oriamuno, del Instituto Tecnológico de Costa Rica, del Campus Tecnológico Local San Carlos. Nuestra cátedra es un espacio de reflexión crítica y humanista sobre los problemas que atraviesa el país, y pues en esta ocasión no es la excepción. La negociación con el Fondo Monetario Internacional, que tanto ha dado de qué hablar en estos días, la situación fiscal, tanto previa a la pandemia como posterior a la pandemia, nos colocan en una situación muy difícil, ante la cual han surgido una serie de proyectos, de iniciativas y de políticas que tenemos que analizar como sociedad civil. Definitivamente, lo que va a salir de este contexto es un modelo de país, ¿verdad? Y tenemos que evaluar qué tipo de modelo de país queremos. Un modelo que puede ser mucho más excluyente, mucho más desigual y que profundice el carácter extractivista. El día de hoy podemos situar el conversatorio que nos convoca en esta discusión, ¿verdad? Este conversatorio fue organizado a partir de una iniciativa que Daniel Vega, funcionario del Centro de Investigación y Transferencia Tecnológica y Educación para el Desarrollo de la UNED, tuvo, y que pues me contactó para organizar esto. Contamos hoy con la presencia del diputado Wilmer Ramos González y de Henry Picado Certas, que es representante de la Red de Coordinación en Biodiversidad de la FECOM, ambos críticos de la iniciativa de la venta de la FANAL. Entonces, pues muchas gracias a ambos por participar en este espacio. Nuestro conversatorio se va a organizar de la siguiente manera. Primero, vamos a tener a Daniel, que va a hacer una breve contextualización, y luego nuestros invitados van a disponer de 20-30 minutos para su intervención, eh, luego de lo cual haríamos un periodo de preguntas. Comenzamos con Don Welmer, luego seguiría Henry, y después tenemos el periodo de preguntas. Para las preguntas pueden realizar sus intervenciones por el chat de Zoom o por el chat de Facebook. El asistente de la cátedra, Alejandro, que está aquí conectado, él va a estarlas recopilando y yo las transmitiría en el periodo de preguntas. O bien en el periodo de preguntas pueden hacerlas directamente mediante el micrófono quienes estén en Zoom. ¿Ok? Entonces, pues, antes de darle el pase a Daniel, muchas gracias a todos y a todas, tanto a nuestros invitados como a nuestros participantes, y a OndaNet y a la Radio Cultural de los Chiles por ayudarnos a aumentar el alcance de esta actividad y a la difusión del conocimiento. Entonces, de mi parte, muchísimas gracias y los dejo con Daniel. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas las personas que están participando de este conversatorio. Y sin duda es un tema relevante y bueno, quisiera antes que todo pues externar el agradecimiento, ¿verdad?, a la Cátedra de Realidad Nacional Yolanda Briamuno, a Benjamín, ¿verdad?,
quien coordina la cátedra, por facilitar el espacio para poner en discusión este tema que ya hace, pues que ha estado, ¿verdad?, en la mesa de discusión del país durante bastante rato. Y también igualmente agradecerle a los medios que están transmitiendo el conversatorio y especialmente a don Welmer Ramos y a el señor Henry Picado por pues aceptar participar y ser parte de la discusión en lo referente a la venta de Fanal, ¿verdad? Hay que recordar que en este momento pues estamos en un momento crucial, diría yo, del país, ¿verdad? Cuando tenemos un escenario en materia de economía, pues complicado, ¿verdad? Y que se requieren tomar decisiones importantes. Y a partir de ahí se han venido gestando propuestas que han surgido tanto desde el poder, desde el poder ejecutivo, como de diputados también, de la República. En el caso hay una propuesta que fue planteada por el exministro de Hacienda a inicios de año, la cual se denomina Plan de Acción para Consolidar las Finanzas Públicas. Y bueno, esta propuesta que está integrada por 4 ejes, y en el cuarto eje específicamente que se llama amortización extraordinaria de la deuda, plantea explícitamente la venta de Fanal, ¿verdad? Y bueno, aquí se argumenta o argumentan que esta institución o esta empresa, el Estado, actualmente está generando pérdidas para el Estado y que con la venta de la Fábrica Nacional de Licores va a permitir lo que es el fortalecimiento del CNP, Consejo Nacional de Producción, y que, bueno, de esta manera también se va a mejorar la protección de pequeños y medianos productores del país. Y estas medidas, ¿verdad?, que se presentaron en febrero de este año, bueno, son o van en función de dar una respuesta al tema de déficit fiscal, ¿verdad? Y pues como una posible medida está entonces la venta de Fanal. Y Fanal, bueno, es una empresa que es importante tomar en cuenta, tiene 158 años de estar en operación en el país y genera recursos que financian instituciones como el CNP y además financian otros programas sociales de importancia en el país, ¿verdad? Además de estas medidas o de este plan de acción que fue presentado por el Ejecutivo, también está un proyecto de ley, el proyecto de ley que fue presentado por el diputado Pablo Heriberto Abarca Mora. Y este proyecto de ley se denomina Ley que autoriza el proceso de liquidación y cierre del Consejo Nacional de Producción y traslado de Fanal, ¿verdad? Y aquí básicamente, bueno, lo que se propone es, bueno, liquidar y cerrar el CNP y además transformar la Fanal en una sociedad anónima y todo su capital accionario sería trasladado a Laica, ¿verdad? La Liga de la Caña. Y bueno, parte o algunos de los temas que también plantea el proyecto de ley es que ese costo de trasladar Fanal, de convertirla en sociedad anónima y trasladarla a Laica, debe ser asumido por el Estado,
Y entonces, tenemos un panorama, ¿verdad? Un panorama difícil donde se requiere recursos para resolver la situación económica del país. Y tenemos activos que actualmente pues generan recursos, sin embargo se cuestiona también pues la forma en que se administran, y se cuestiona también qué tan viable o importante sería continuar con estos recursos o con estos activos en el Estado, ¿verdad? A través del Estado. Y bueno, y entonces en ese escenario que enfrentamos actualmente, como lo planteaba Sebastián al inicio, ¿cuáles son las implicaciones? ¿Qué implicaciones tiene para Costa Rica? ¿Qué implicaciones tiene para nuestro país prescindir de activos que actualmente que están generando recursos, que financian programas importantes y que van dirigidos tanto a la parte de salud como a la parte del sector agropecuario? Y, y bueno, este, ¿cuál, cuál, cuál sería el beneficio o cuáles serían las consecuencias positivas o negativas que nos puede traer una posible venta de activos, entre los cuales hablamos de FANAL, que es el tema que nos motiva y nos tiene hoy acá en este conversatorio? Yo sin más preámbulo, dejo el espacio para los expositores, ¿verdad? Y que puedan ampliar más de este tema tan trascendente para el país. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Entonces, pasamos con Wilmer Ramos, diputado por el PAC. 20, 30 minutos para su intervención y después seguiríamos con don Henry. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas las que nos escuchan y nos ven. De veras que es un gusto hablar con ustedes de estos temas que son de trascendencia para lo que es la vida de un país. Vamos a ver. Hay una situación que yo la pongo en el plano ideológico, que de pronto surgen en economía, y es que la economía como ciencia, yo la he visto en los últimos 40 años demasiado influida por las ideologías y menos influida por la técnica y por la ciencia. Y cuando digo esto, lo digo de verdad porque estamos aquí en la academia. Acá de pronto la moda es que cualquier cosa pública es mala y cualquier cosa privada es buena. Y que los mercados sin ninguna regulación son los que van a generar por sí solos el desarrollo de un país. Y entonces ya hemos visto que esto ha generado una sociedad como la que nosotros tenemos, que nada más voy a plantearla cómo es. Este modelo ha llevado a un país donde la riqueza está concentrada, donde el ingreso está fuertemente concentrado, donde tenemos un país que tiene 20% de pobreza o un poco más, quizá hoy 30 con la pandemia, pero estoy hablando antes de la pandemia, sin que pudiéramos disminuir esos niveles de pobreza de ese 20% por muchos años, con un desempleo creciente y alto, principalmente de la gente que tiene menos escolaridad, con un problema grave también en ciertas regiones agrícolas. Y eso ha sido este modelo de los últimos 35 años, en que se han dejado que los mercados sean los que dirijan el desarrollo del país. Para nada es un modelo bueno, ya países que lo han seguido muy al pie de la letra han tenido
problemas seriosísimos y nosotros los tenemos en este momento. Chile, el adalid de libre comercio con unos problemas sociales enormes desde hace más de un año. Colombia estaba igualmente antes de la pandemia y lo está hoy en día. México, ni se diga, es casi que un estado fallido donde hay ejércitos privados que se ven libremente y la gente inmigrando para el norte, donde han tenido que poner un muro, etcétera. Hay algo en el modelo. Y cuando estoy diciendo esto, tal vez estoy echando mucho para atrás, porque lo que tenemos que hablar es de FANAL. FANAL no genera pérdidas. Eso es una mentira que se ha dicho. FANAL genera ganancias y muchas. No solo cobra los impuestos bien y le está pasando más de 11.000 millones por año al Estado costarricense en impuestos, sino que genera utilidades de algo así como 2.600 millones de colones anualmente. Cuando se habla de la venta de una institución de estas, se le pone hasta precio, y se le pone un precio de 11.000 millones, pero uno nunca ha visto ninguna valoración financiera verdadera donde esté documentado por qué vale eso. Si yo hago una valoración de FANAL a partir de los 2.600 millones que genera de utilidades, FANAL debe tener un valor muy por encima de los 50.000 millones de colones, dado un rendimiento de los del mercado hoy en día. Pero para hablar de esto, y digo esto porque los amantes de esta ideología de mercado, como dicen que lo público es malo y lo privado es bueno, porque sí, entonces el Estado tiene que malbaratar los recursos que tiene. Y nada más recuerdo que el Estado costarricense ha sido un motor de desarrollo. Entre los 60 y los 80, el Estado costarricense creó una gran cantidad de empresas que lograron sacar a este país de ser un país meramente agrícola y ponerlo como un país industrial que le vendía a Centroamérica, donde diversificó las formas de producción y donde mejoró la calidad de vida de los costarricenses fuertemente. Y fue el Estado, porque no tenía capacidad la empresa privada. Y cuando, para nada más recordar, entre esos años se creó en Costa Rica Recope, Alunasa, Cementos del Pacífico, Transmesa, para poder llevar transporte a todo el país de manera eficiente, los ferries del Tempisque, los ferries del Golfo, una azucarera en el Tempisque para desarrollar un poco más Guanacaste. Aquí se hicieron empresas que empezaron a exportar melón, papaya y demás que eran del Estado, se llamaron Daisa, por ejemplo, y el Estado se asoció con empresarios y se creó aquí empresas como Captcha en cacao, y hubo Namucar para que tuviéramos una naviera en los tiempos que no habían muy buenas. Y todas estas cosas fueron, ni se diga de Laxa o Sansa, aceros técnicos. Recuerdo, había una textilera donde participaba el Estado, etcétera. Conaprosal, el INBU construía casas de muy buena calidad, el MOP construía las carreteras, Copesa fue una empresa lanzada desde el Estado, el ICE, Raxa, etcétera. En todo el desarrollo de Costa Rica ha estado el Estado, y para mí que ha sido exitoso. Después todas estas empresas, la mayoría de estas empresas, en una ola de privatizaciones, se vendieron. El Estado dejó de construir carreteras, dejó de construir casas, dejó de hacer muchísimas cosas y vendió las empresas a precios muy bajos. Sin embargo, para decir la verdad e ir introduciéndome en el tema FANAL, el agro ha sido el sector que ha soportado y que ha dado las divisas y que ha puesto los subsidios, etcétera, para crear actividad productiva y crear y desarrollar las otras actividades.
pero el agro posteriormente, a partir de los años 80, con la apertura comercial y demás, se fue dejando de lado y se fue abriendo el país para que compitieran con una competencia desleal, porque los países desarrollados dan subsidios muy grandes a sus productos agrícolas, de los cuales Costa Rica no da ninguno. No se pusieron en Costa Rica medidas para parar lo que era la competencia desleal cuando se vendía a precios por debajo del costo en Costa Rica, el caso del maíz norteamericano, ni se diga de los frijoles, etcétera. Y eso ha hecho que el agro se haya visto muy golpeado por competencia desleal a base de subsidios, en otros casos a base de oligopolios y monopolios en la comercialización interna que le pagan al productor agrícola precios que son ruinosos y demás. Entonces, lo que se dijo por ahí era que el CNP y FANAL, que era la empresa que el CNP iba a conservar, era la encargada de generar las ganancias para que el agro tuviera algunas medidas de compensación. Y así se ha aceptado a través del tiempo. FANAL lo que tiene es el monopolio de la producción de alcoholes, pero ese monopolio también puede darlo en concesión a algunas empresas. Y a través de esto, FANAL ha producido alcohol para licores y alcohol también para uso médico. FANAL es el único proveedor de alcohol de la Caja del Seguro Social y se lo provee a precio de costo. Hoy le está facturando cerca de 700 millones de colones al costo que le podrían costar hasta el doble a la Caja del Seguro Social si fuera otra empresa que se lo produce. Y FANAL también no solo sostiene a un CNP que produce una gran cantidad de servicios para los agricultores. ¿Y qué tipo de servicios produce el CNP? Bueno, el programa de abastecimiento institucional, que es un programa que compra bienes y servicios para los comedores escolares, para los hospitales, para las cárceles y demás, y se los paga a un precio muy por encima del precio que recibieran los agricultores o las pymes si no lo hace el CNP, porque cuando se abastece a través del comercio corriente, el comercio le paga generalmente precios ruinosos al agro y le cobra precios abusivamente altos al Estado. Bueno, el PAI lo que permite es generar una intermediación, no cobrarle tanto al Estado, pero pagarle bastante bien al agricultor. Y entonces, para poner un ejemplo, el precio de los frijoles se le paga casi un 40% por encima cuando lo compra el PAI que cuando se lo venden a un comercializador grande de lo que existe. FANAL permite también que el CNP tenga recursos para financiar todo el tema de los agroempresarios que desarrolla o los servicios de agroempresariedad que da el CNP, ayuda a la creación de empresas principalmente en el agro, asesora en temas de mercado, genera semillas certificadas, sirve como almacenador de granos, etcétera. Y entonces esto lo hace a través de las ganancias que se obtienen en buena parte por FANAL. Si nosotros no tuviéramos en Costa Rica a FANAL que genera esos, digamos, 2.600 millones por año, el país no podría crecer. Y un país que no crece significa más ruina para los agricultores, porque los precios son más bajos, y no solo para los agricultores, para las pymes enteras. Y entonces, por así decirlo, si bien el agro ha sido dejado de la mano en todo el tema de la apertura comercial y siempre ha perdido, hay que darle desactivar. FANAL es la caja que permite compensar hoy un poco esa desatención. También FANAL
tiene unas oportunidades muy grandes hoy en día. Fanal no está fermentando la melaza para producir los licores, sino que está comprando para refinar, porque por falta de recursos no ha podido hacer una inversión de unos 4 millones que le dispararía la rentabilidad, pero que podría, si se hiciera esa inversión y Fanal pudiera producir el alcohol desde cero, digamos, las ganancias no serían 2.600 millones las libres, sino que podrían ser hasta el triple de eso. Además, Fanal tiene la capacidad de crear otra serie de productos que le permitirían también disparar las oportunidades de negocio. Hay gente que me va a decir que el Estado no debe vender licores por un asunto moral. Eso no es cierto. Si lo que vamos a hacer en un país es no producir más licores y no vender más licores, yo estoy de acuerdo que cerremos Fanal. Pero, ¿qué diferencia hay que los licores los produzca el Estado que los produzca el sector privado? Es más, lo que hemos visto es que los licores que produce la Fábrica Nacional de Licores son de calidad y han sido de calidad siempre. Y aquí no hay muertos ninguno por el consumo de licores de Fanal, sino que cuando hemos visto que la empresa privada se ha metido en esto, ahí sí que hemos tenido una serie de problemas en cuanto a la calidad del alcohol que se produce y del licor que se está generando, porque ahí sí que se han generado muchos muertos. Entonces, yo creo que de ninguna manera Fanal debe salir de la égida del Estado, porque ya, como ya digo, aporta una gran cantidad de recursos, genera impuestos, y voy a decirlo de esta manera también. ¿Qué sería Fanal en manos de la empresa privada? Cuando nosotros tenemos aquí empresas que también venden licores, venden bebidas alcohólicas y que tienen pérdidas año tras año. ¿Ustedes creen que Fanal en manos privadas no va a generar pérdidas también en vez de ganancias, y el Estado se quedaría sin la fábrica, sin las ganancias, con problemas para recoger los impuestos y quizá generando pérdidas? Mientras nosotros no tengamos aquí renta mundial y mientras nosotros no tengamos aquí blindado esto para que no se nos vaya a meter Fanal en una zona franca, si se privatizara, aquí es una pérdida neta lo que estaría. Y el otro asunto que está sucediendo es que si nosotros vemos cuántas utilidades tiene que generar Fanal para que el agro tuviera los 2.600 millones todos los años, bueno, entonces Fanal tendría que generar por ahí de unos 10.000 millones de utilidades, y para que tuviera un impuesto del 30% y que se quedara con algo semejante. Y yo digo, si con una pequeña inversión Fanal puede disparar sus utilidades hasta 3 veces, ¿por qué nos vamos a conformar con un 30% de las utilidades si podemos tenerlas todas en manos del Estado y que se ha hecho bien y que le va a servir al agro y que le va a servir al Estado por la captación de impuestos? Este es un negocio de perder. Y como decía por ahí algún expresidente, no es que quieren vender algunos Fanal, es que algunos quieren comprarla. Y yo creo que el agro jamás puede permitir que una empresa de estas se venda, y lo que sí deberíamos de hacer es capitalizarla para que pueda producir licores desde la base misma, fermentando ella misma, que lo que está haciendo falta es una planta de tratamiento, y que más bien esos recursos siguieran llegando con más fuerza al agro, que tanto lo necesita para transformarse. Aquí hay problemas muy serios en el agro y todos lo sabemos. El principal es que el agro está lleno de monopolios y oligopolios en la comercialización de los bienes, que le pagan precios ruinosos al productor y que le cobran precios abusivamente altos a los consumidores. Y aquí hay retails muy grandes
que tienen esa capacidad de pagar muy bajo a los agricultores y cobrarle demasiado a los consumidores, y hemos hecho un país desigual, un país muy caro para vivir y que para nada bien y que para nada viene a mejorar esto si nosotros no vendemos una empresa como Fanal. Muchas gracias. Muchas gracias, don Welmer. Se nos fue el audio por un momento, pero muchas gracias. Una reflexión muy interesante y que pone, que nos pinta la cancha, ¿verdad? Y cuestiona algunos mitos de lo que se dice que serían los beneficios de la venta de Fanal. Ahora vamos a dar el pase a don Henry Picado, representante de la red en coordinación y biodiversidad de la FECOM. No, yo no saludé a don Henry antes, y eso es don Henry, de veras, mucho gusto y perdón que haya cometido yo esa falta de respeto. La FECOM es una de las instituciones esas que uno quiere porque siempre están metidos en conservación, en temas de cambio climático, en temas de biodiversidad, de agronegocios, de tantas cosas buenas. Don Henry, un gusto compartir esta conversación con usted. Muy buenas tardes a todos y a todas, y a don Welmer, muchas gracias también por esa caracterización de la federación. Y estoy también muy complacido con Benjamín por habernos invitado a poner la perspectiva ecologista sobre el tema de la privatización de la FANAL. Yo voy a presentar unas láminas y espero también poder ayudar, digamos, al debate sobre esto. Vamos a ver, por favor, díganme si están viendo la proyección. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Ya ahora sí la vemos en pantalla completa. Adelante. Gracias. Le he puesto a esta intervención mía la privatización de la FANAL, otra estafa climática y energética. Y bueno, o sea, este tema no es para nada nuevo, es una cosa que ya varios gobiernos han intentado hacer y que se han topado también con oposición de distinta índole sindical, comunitaria, municipal. Y bueno, ahora vamos a ver qué suerte tiene esta propuesta privatizadora, pero bueno, esto es un poco para contextualizar en términos históricos. El monopolio de la FANAL, como bien lo mencionó don Welmer, es un monopolio por ley, donde se posibilita a la FANAL a vender etanol al mercado nacional. Todos los demás productores y industrializadores de alcohol en el país están dedicados a la exportación. Y esto, digamos, ha sido una piedra en el zapato para uno de los sectores más poderosos de este país que ha insistido, como veremos en un momento, de pasarle por encima a la ley. Pero bueno, un poco esta es la referencia legal desde donde viene el monopolio estatal que está estipulado en el Código Fiscal y que bueno, que ha sido reafirmado en varios momentos, tanto por la Asamblea Legislativa como por la Contraloría General de la República. Y traigo estos dos dictámenes que son muy importantes en esta discusión, puesto que en el 2018 y en el 2019, la Contraloría General de la República recibió de parte de LAICA, la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar, pues presiones para que mediante la vía administrativa
se interprete la ley de una forma equivocada y se le permita a la Liga de la Caña venderle alcohol industrial a Recope, nada más y nada menos que en el contexto de la introducción del etanol en la gasolina, que si no nos falla la memoria, en el año pasado fue un tema bastante polémico por distintas razones y que muchos sectores se opusieron, y bueno, el sector ambiental tuvo ahí también algunas cosas que decir sobre esto por el impacto que iba a tener o que va a tener en el ambiente a nivel nacional. Pero les traigo estos dos oficios donde se desenmascara la Liga Agrícola de la Caña, donde ha venido presionando a la Procuraduría General de la República para que le deje vender alcohol al margen, digamos, de lo que estipula nuestra legislación nacional. Y esto es muy grave. Dichosamente, la Contraloría General de la República se ha negado a complacer a los señores de la Liga de la Caña y le ha dicho, no, ustedes no pueden vender alcohol en el mercado nacional y lo que ustedes producen es solamente para la exportación, que dichosamente ha venido a menos debido a unos inconvenientes sobre la interpretación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que era el principal mercado del etanol costarricense. Pero quisiera, digamos, aquí centrar mi intervención sobre el etanol como combustible y lo que tiene que ver con la privatización de la FANAL, que no solo es una institución muy rentable en este momento, sino que además es una institución con muchísimo futuro en términos energéticos. Si esta energía, digamos, se diera en Costa Rica. Y esto es un recuento de al menos 10 veces, 10, 11 veces, sí, 10, perdón, que el Estado ha intentado incursionar en el mercado del etanol. El Estado, digo, digamos, los gobiernos de la República han intentado introducir etanol en la gasolina de este país y se ha topado con muchísima oposición, y mucha de la oposición viene del sector privado, puesto que se niegan a que este negocio sea un negocio privado para que la FANAL lo administre, y lo que han buscado desde hace muchos años es tratar de venderle etanol a Recope, puesto que, como veremos en unos minutos, es un negocio sumamente rentable con muchos ceros. Esta exposición se basa en un reciente informe de la misma Recope, donde pues nos da muchos datos sobre lo que sería el futuro del etanol en el país. Esta es una lámina que podríamos, digamos, interpretar como valiosa por el hecho de que vemos cómo las exportaciones de etanol en Costa Rica han bajado, y con ello ha aumentado el hambre del sector privado para buscar el mercado nacional para colocar su etanol que no está pudiendo llevar al extranjero. Esta es una gráfica que nos enseña cómo el precio internacional del etanol está muy aparejado al precio internacional de la gasolina. Son dos combustibles, dos commodities que tienen un precio muy similar en el mercado y que resulta muy atractivo para la inversión a futuro, sobre todo puesto que las proyecciones de los precios del etanol tienden a la alta, mientras que los de la gasolina y los derivados del petróleo tienden a la baja. Estos son datos de la misma Recope, no son datos de la Federación, digamos, son datos oficiales, se supone, y vemos cómo a partir del año 2002 el precio del etanol se dispara y va a sobrepasar por más de $20 el precio del barril de petróleo. El barril de etanol va a valer más que el barril de petróleo dentro de un par de años. Ahorita están muy similares y no deja de ser rentable igual la producción de etanol para combustible. Esta es una proyección también la cual nos indica que en los próximos 20 años
La intención de Recope es poner en la gasolina un 8% de volumen, y que esto llevaría al país a consumir más de 20.000 millones de litros anuales de etanol. Esto es también una parte de un reportaje del semanario Universidad, donde nos cuentan las condiciones en las que van a vender la FANAL y donde se deja también ver que este negocio del etanol no está ni siquiera contemplado ni nombrado en ningún lado, porque no les conviene decir tampoco que esta venta de la única institución que puede vender etanol a nivel nacional para combustible la están rematando a precio de feria. Esto también nos prende muchas luces de quién y por qué están tratando de vender una institución tan rentable, inclusive con las limitaciones que tiene. Todo de forma oculta, de forma poco transparente, para que también se haga expedito el asunto. Y bueno, estos son algunos de los aportes de la FANAL que ya don Welmer pues nos mencionó. Cabe resaltar, digamos, que la FANAL no solo aporta al agro nacional, sino también aporta a nivel comunitario, donde inclusive la Municipalidad de Grecia se ve beneficiada con muchísimos, bueno, con 122 millones de colones al año, puesto que la FANAL le aporta al desarrollo comunitario en esa región, pero como ya don Welmer decía, también aporta a la Caja Costarricense del Seguro Social, dando etanol, alcohol a precio de costo, y todo lo que tiene que ver con el impuesto a los licores, que es los 11.000 millones de colones que también aporta a la arca pública. Pero eso, digamos, estas cifras nos tienen también que poner a pensar en los costos ambientales y sociales que tiene esta industria. Una industria manejada por sectores privados en el ámbito de la producción de caña, y bueno, ahorita veremos que es una institución, una industria que ha brillado por la ausencia en términos de a paliar los impactos sociales y ambientales que esta provoca. Pero decirle también que el costo de la producción del combustible en este momento rondan los 35 o 40 centavos de dólar el litro, mientras que el valor comercial del etanol es de 1.5 dólares el litro, es decir, hay una ganancia casi neta de $1 por litro de etanol que se venda como combustible. Entonces, este negociazo que se va a privatizar significaría nada más y nada menos que 54 millones de dólares al año, que sin duda, digamos, nos vendría muy bien al arca pública en momentos de crisis fiscal. Miren, nada más y nada menos, 32 mil millones, perdón, aquí faltaron los miles, 32 mil millones de colones se traducen esos 54 millones de dólares al año, que significa la compra de etanol por parte de Recope en los próximos años, porque esto es un plan que quieren incentivar a corto plazo. Entonces, se está privatizando ya de entrada un negocio que todavía ni siquiera lo hemos visto empezar a rodar, y lo quieren hacer porque en realidad es un negocio increíblemente rentable. Y detrás de ese negociazo tiene una estela de impactos sociales muy grandes, pero como la discusión climática también es importante, están diciendo que como el etanol se produce de la caña de azúcar se convierte en materia orgánica, y la materia orgánica absorbe carbono. Sí, absorbe carbono en una medida de 16 toneladas de carbono por hectárea, es lo que absorbe una plantación de caña según el MAC. Pero producir esa misma plantación, esa misma hectárea de caña,
provoca 8.000 toneladas de CO2, contando la mecanización, los fertilizantes, la siembra, la quema de las cañas cuando hay que cosecharlas, el transporte. Entonces, nos da un déficit, digamos, de emisiones muy grande que jamás compensaría, y esto jamás podría llamarse energía verde, puesto que emite más emisiones de efecto invernadero que las que podría evitar cuando se vaya a quemar etanol en el carro. Entonces, esto también es una discusión importante que en el movimiento ecologista lo llamamos una falsa solución, porque las falsas soluciones son este tipo de artimañas tecnológicas que se pintan de verde y dicen que son bio, que son eco, que son muchas cosas, y que a la larga o a la corta representan en realidad más contaminación. Y eso es lo que representan los agrocombustibles, que es una apuesta de este gobierno de la República desde que estaba en campaña. Para ver. Bueno, también mencionarles que producir un solo litro de etanol, para producir un solo litro de etanol se ocupan 2 litros de combustible fósil. O sea, entonces es totalmente una contradicción en sí misma este tema del etanol para el combustible. Evidentemente, la introducción del 8% de la gasolina, del 8% de los combustibles para sustituirlo con etanol, llevaría inmediatamente al aumento de los agrocombustibles, y esto no, de los monocultivos, perdón, y esto no lo decimos nosotros, lo dice Recope. En el informe recién publicado, mencionan que para abastecer etanol en las dimensiones que se están proponiendo, necesitarían sembrar 15.000 hectáreas de caña de azúcar más de las que hay en el país. Eso es una cantidad de terreno que le restaría posibilidades a la producción de alimentos para las personas. O sea, nos estaríamos restando la posibilidad de alimentar a nuestro propio pueblo para producir combustibles. Y eso ya es mucho decirlo, digamos, en un contexto de crisis económica e inclusive de crisis alimentaria. Sin mencionar que estos agrocombustibles necesitan de una carga de agroquímicos bastante grande, que bueno, no es el cultivo de la caña el que más químicos usa a nivel nacional, pero sí tiene una carga de 10 kilogramos de ingrediente activo por hectárea, que sí es significativo y que sí ha tenido muchos impactos, sobre todo por la aplicación de herbicidas, muchos de ellos cancerígenos, que la mayoría terminan o en los mantos acuíferos, o en las escuelas, o en las casas de los vecinos y vecinas de estas plantaciones. Y es muy lamentable, o sea, porque el país vive una epidemia de enfermedad crónica no convencional que todavía no se ha esclarecido su verdadera fuente, pero que algunos expertos y analistas señalan directamente al agronegocio de la caña como uno de las posibles fuentes de esta enfermedad, que la han sufrido muchísimos guanacastecos y guanacastecas, y que es una triste factura que pagan las personas más pobres de este país, y que los grandes dueños del agronegocio costarricense no se han hecho responsables. Y fuera de eso está la caja tratando de brindarles apoyo y ayuda a estas personas que sufren una vida condenadas a tener que tener sus riñones deshechos, que en esto consiste esta enfermedad, por haber estado cerca de plantaciones de caña, o vivido cerca de plantaciones de caña, o trabajado en ellas. Sumado a esto, estas plantaciones provocan un abuso del agua en dimensiones indecentes. Digamos, hay datos de la UNESCO que nos dicen que la producción
de biocombustibles a base de caña, utiliza nada más y nada menos que 2.500 litros de agua por litro de etanol. Esto es inaceptable, inaceptable, en un lugar donde la crisis hídrica es tan fuerte como Guanacaste. Y hemos visto muchísimas veces cómo en verano el río Tempisque, ese gran río simbólico, importantísimo para la espiritualidad y para la cultura guanacasteca y para la economía guanacasteca, esté casi seco. Estas son fotos, si no me equivoco, del 2016, donde el río Tempisque se veía casi seco, producto de los casi 7.000 litros cúbicos de agua que le extrae el agronegocio cañero en toda su trayectoria y que desgraciadamente lo dejan así para poder estar regando plantaciones de caña. Entonces, la propuesta ecologista en este sentido es revisar nuevamente la matriz energética con la que se mueve el país, evitar la privatización de instituciones como la FANAL para poder encauzar la política energética y la política ambiental de una manera más controlada y no depender de lo que quiera o no hacer el sector privado, que ya hemos visto que no se hace responsable por las externalidades ambientales. Y consideramos, como decía al inicio, que la privatización de la FANAL es una estafa no solo fiscal, sino es una estafa climática y una estafa ambiental. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Henry, por esta interesante intervención. Como dijimos al inicio, la pregunta, la reflexión sobre la venta de la FANAL tiene raíces muy profundas. Es un tema que nos hace preguntarnos al respecto del tipo de sociedad, el tipo de gobierno y también el tipo de relación que tenemos con el medio ambiente. Cuando Henry nos dice que tenemos que reflexionar acerca de la matriz energética, me parece que es una pregunta todavía más profunda, ¿verdad? Que no es simplemente pensar en la FANAL como un activo, sino en algo más amplio. Entonces, abrimos el periodo de preguntas. Tenemos bastantes preguntas o bastantes comentarios por medio de las redes sociales y también por medio de Zoom. Voy a tratar de compartir la mayoría. Y pues tal vez me quede alguna por ahí, pero es que estamos compartiendo en 3 medios, ¿verdad? Ahorita, y en 4 medios, pero uno, digamos, no tengo acceso a las preguntas, que sería el de la radio. Estamos por OndaUNED, por el Facebook de la cátedra y acá. Entonces, de las primeras preguntas que nos llegaron es un cuestionamiento respecto de la seguridad alimentaria del país, ¿verdad? Luis Eladio Rodríguez nos hace el comentario que qué pasa con la seguridad alimentaria del país, quién garantiza la seguridad alimentaria del país, y lo marca en que, bueno, la pandemia ya demostró que cada país vela por sus propios intereses. Si lo relacionamos con otro comentario que hace Nel Aguilar vía Facebook, ¿qué pasa con el alcohol de los hospitales que vende FANAL? Pues, ¿qué pasaría, don Welmer? La pregunta sería, ¿qué pasaría en este caso si se vende la FANAL, ¿verdad? Eso afectaría, digamos, un concepto de, no digamos seguridad alimentaria, porque no son alimentos, pero habría una situación con el alcohol, ¿verdad? Poder garantizar ese alcohol. Recordamos que al inicio de la pandemia, pues todo el mundo se volvió loco buscando el alcohol en gel, ¿verdad? Y quien dio la cara fue la FANAL. Don Welmer, ¿podríamos relacionarlo con un concepto de seguridad? Creo que está silenciado, don Welmer. Sí, muchas gracias. Muy buenas preguntas. Vi varias ahí que son motivantes.
En cuanto a la situación del alcohol, yo tengo que decir que lo que ocurriría es que la caja puede seguir obteniendo el alcohol, pero quizá el doble del precio. Y eso sería un impacto significativo para las condiciones de la caja del Seguro Social, de al menos unos 700 millones por año, ¿verdad? Pero vamos a ver, se han tejido la FANAL en términos de la seguridad alimentaria, lo que hace es suplir recursos al CNP para que el CNP pueda funcionar. Y el CNP lo que hace es, de alguna manera, compensar los efectos que ha tenido la apertura comercial sobre el agro. Y digo de alguna manera pequeñita, porque los efectos que ha tenido el agro han sido muy grandes. Vamos a ver, países como Corea, que abren el mercado fuertemente, hacen un análisis de cuáles sectores se van a ver afectados y cuáles sectores se van a ver beneficiados. Y entonces logran poner unos sistemas de pasar las ganancias del sector ganador hacia el sector perdedor, porque generalmente se generan mucho más ganancias de las pérdidas. Y entonces eso permite que las pérdidas, eso permite compensar a los perdedores. Costa Rica nunca lo ha tenido. Y entonces FANAL lo que ha servido es para ir de alguna manera a sostener un programa como el PAI, que permite pagarles precios un poco mejores a los agricultores y fomentar algunas otras formas de mercadeo agropecuario que no sean tan ruinosas para los agricultores. Pero hay un tema que yo quiero, Benjamín, si usted me deja un minuto contar. Se dice que FANAL tiene pérdidas. No es cierto que FANAL tenga pérdidas. Se generan ganancias y muy altas. Lo que hay es que se generó una disputa posterior de varios años de cómo deberían calcularse ciertos impuestos que van para el INDER y que van para el IFAN. Y resulta que los abogados determinaron que por unas fórmulas que por interpretación de fórmulas, que FANAL le debe plata a esas instituciones, pero no porque el FANAL las cobró y las pagó, sino porque la fórmula se interpretó mal años después. Y como se interpretó mal años después, entonces se dice, usted debió de haberme pagado tanto en vez de tal otro monto. De todas maneras, FANAL nunca cobró esos dineros. Entonces ahí no hay pérdidas. Además, es entre instituciones del Estado, porque esas instituciones reciben sumas de varios miles de millones al año de parte de la FANAL. Cuando yo estoy diciendo de utilidades de la FANAL de 2.600 millones, es lo que le queda libre a la FANAL, después de haberle dado casi 11.000 millones de reparto al INDER, al IFAN y a otras instituciones, y devolverle plata incluso al Estado costarricense por medio de otros impuestos que tiene. Es sumamente alta las utilidades que genera. Nunca ha tenido pérdidas. El asunto es que cuando dicen hay que venderla y le ponen precio, yo he pedido que me den un análisis de cómo han establecido algún precio y no hay ninguno, pero como yo soy economista y puedo hacer unas cifras, una empresa que genera 2.600 millones libres de utilidad, si el rendimiento en el mercado anda por ahí del 5%, la utilidad debería de ser, el precio no bajaría de 50.000 millones, no los 11.000 que están diciendo, no los 11, sino como 52.000, pero tendría un problema más serio. Y es que al Estado, ¿por qué le interesa a alguien vender una empresa con esa rentabilidad que tiene y con toda la potencialidad que tiene, no para producir etanol, porque yo estoy de acuerdo con Henry que no es ese el objetivo, producir etanol, sino producir otros productos de consumo, licores de consumo, que podrían
disparar a la FANAL para que le genere más recursos al agro costarricense y compensar de mejor manera esta gran injusticia que se ha hecho contra el agro. Yo no estoy de acuerdo en ampliar aquí ni ver un combustible como el etanol para mover la industria ni mover el transporte costarricense. Debemos de buscar otras formas de combustible, de energías más limpias, y por ahí va el mundo. No ponernos a sembrar miles de hectáreas y hacer todos los efectos que ya en el agua, en el ambiente, con el uso de químicos y demás. Yo creo que Costa Rica y el mundo, por obligación para seguir viviendo en este planeta, tenemos que cambiar las formas en cómo producimos y en cómo gestionamos todo el tema energético, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Gracias. Muchas gracias, don Welmer. Voy a hacer una pregunta que va dirigida a don Henry. Voy a tratar de irlas alternando. Vía Zoom, Adriana García y Tatiana Arce hacen dos preguntas, pero creo que las podemos relacionar. Nos dice Tatiana Arce que la posición ecologista es muy importante respecto al futuro energético y nos pregunta cuál es la propuesta que tiene el sector ecologista en relación a la venta para la FANAL. No digamos para la venta, ya no lo dice cuál es la propuesta del sector ecologista para la FANAL. Y Adriana García nos pregunta algo similar, que pues, desde el ámbito ambiental, ¿qué recomienda que se deba hacer para reducir ese impacto? Muchas gracias por las preguntas. Lo que sin duda está claro es que el sentido común nos diría que la FANAL debe seguir siendo propiedad de todos y todas las costarricenses. Sus ganancias y sus utilidades deberían de ser seguir siendo invertidas en el CNP, no solo para apoyar a los campesinos y campesinas de nuestro país, para que puedan producir alimentos de mejores condiciones y de forma más digna, sino también impulsar la transición agroecológica que necesita este país, dejar de utilizar agrovenenos y de ser el campeón de los tóxicos, y la FANAL podría ser ese ente que impulse financieramente esta revolución agroecológica para masificar los campos orgánicos y dejar de depender de esto. Pero bueno, eso tendría que ser discutido y tener mucho impulso a nivel legislativo para que pase, pero sin duda eso sería un escenario ecologista para la FANAL. Muchas gracias, Henry. Para Welmer, nos pregunta Mario Alfaro, también vía Zoom, que bueno, dice que una de las propuestas de señor Ramos es diversificar la oferta de productos con el objetivo de incrementar las oportunidades de negocio. Y nos hace la pregunta de que, bueno, dice que existe la posibilidad de crear una alianza público-privada que le permita a la FANAL acceder a capital de inversión privado para diversificar sus productos y aumentar las oportunidades de negocio. La pregunta sería que si existe este tipo, la posibilidad de una alianza de este tipo, con tal de evitar la venta o la privatización total. Este tema de las alianzas público-privadas anda muy en boga recientemente. ¿Cuál sería su opinión, don Welmer, relativa a establecer algún tipo de alianza así hacia FANAL? Está silenciado, don Welmer. Creo que queda en el ambiente por qué si FANAL es tan rentable, no puede hacer las inversiones y fermentar desde el inicio y no tiene esos recursos. Les voy a decir por qué, porque tiene una serie de demandas de las mismas empresas del Estado, IFAN y INDER, y entonces esos recursos que le llegan le sirven para darle más capital de trabajo al PAI, que es urgente para poder mejorar la condición de precios, y por el otro lado los ocupa para pagar intereses de unas demandas que tiene
que son verdaderamente injustas, porque si uno lo ve desde toda perspectiva, son dineros que nunca cobró nadie, ¿verdad? Y entonces ahí hay ese problema que hay que subsanar. Pero eso no es un tema de privatizar o no privatizar. El problema sigue habiéndolo si uno privatiza o no. Ahí lo que ha faltado es, y lo tengo que decir así, voluntad legislativa para subsanar ese asunto con una ley que le condone o que liquide ya de una vez por todas esas disputas. En el tema de una alianza público-privada, viera que yo no tengo mayor problema en eso, pero voy a decir que con algunas condiciones. Costa Rica es un país que se viene concentrando el ingreso, pero abruptamente. Entregar FANAL a ciertos grupos que ya se están beneficiando no sería. Yo estaría de acuerdo en que abramos el capital, no sé, un 30% del capital para que pueda FANAL hacer las inversiones y que generemos verdaderamente un mercado de capitales donde los mismos agricultores puedan comprar acciones y tengan que sostenerlas con una distribución que no la puedan concentrar, que no se le permita a alguien comprar las acciones de todos, que no nos pase lo que se pasó aquí con Cementos del Pacífico, sino que quede verdaderamente repartido y que se levante capital y que ojalá que sean los mismos agricultores los que se conviertan en accionistas de una parte donde el Estado mantenga el resto de la inversión, y que FANAL debería de tener una perspectiva de una empresa donde pudiera generar muchísimo más productos, pero yo digo para consumo. Yo no estaría tan interesado en meternos aquí a etanol, como no estoy tampoco interesado en que pongamos una refinería, por ejemplo, cosas de ese tipo, porque ya ese tipo de combustibles, insisto, ya eso va pasando de moda y tenemos que ir hacia energías más limpias. Muchas gracias, don Welmer. Tenemos otra pregunta relativa a los biocombustibles. Nos pregunta Raquel Álvarez sobre, bueno, respecto a los biocombustibles, nos pregunta cuál sería el mejor ambientalmente. Podríamos ampliar la pregunta y decir, dado que tenemos una crisis energética o un problema con la producción energética, ¿cuál sería la propuesta? Esto se lo estoy agregando yo desde el sector ecologista, dado que pues, todos tienen sus complicaciones. Sí, ahí yo creo que hay un tema de semántica que deberíamos también de abordar, porque los biocombustibles no siempre nos terminan de decir exactamente de dónde vienen, porque bio, digamos, puede significar cualquier cosa, en realidad son agrocombustibles la mayoría de estos, y todas tienen externalidades brutales, externalidades muy agresivas contra las comunidades, la biodiversidad del agua, etc. No, de ninguna manera, por lo menos desde la Federación Ecologista, apoyaríamos ninguna producción de agrocombustibles de ningún tipo, según lo que se ha propuesto hasta el momento. O sea, tecnológicamente no ha habido ninguna solución en términos de combustibles, y lo que en realidad necesitamos es hacer más eficiente el sistema de transporte público, generar mejores condiciones para que la gente que se transporte en bicicleta, que son muchísimos en este país, puedan llegar a sus casas sanos y salvos y no tengan que arriesgar su vida en las carreteras de nuestro país, y así intentar bajar la factura petrolera y evidentemente buscar transición hacia energías un poco más o menos impactantes. Eso podría ser un foro en sí mismo y es una discusión muy amplia. Yo quisiera también referirme un poco a las alianzas público-privadas, si me das chance, Benjamín, porque en este sentido a mí me preocuparía muchísimo impulsar una alianza público-privada en el país en un tema tan delicado como lo es los monocultivos,
puesto que el gobierno, bueno, el Estado se estaría entonces empezando a ser partícipe de una de las más grandes masacres ecológicas que vive nuestro país y que indudablemente estaría siendo pues, impulsado inclusive con fondos públicos, lo cual sería muy lamentable. Y tampoco sería bueno incursionar en las alianzas público-privadas de ninguna manera, puesto que alrededor del globo ya se han demostrado, y esto digamos no lo digo yo, lo dicen otros expertos y expertas, que en Francia, Filipinas, Estados Unidos, no han funcionado las alianzas público-privadas. Lo que han hecho con eso es defraudar cada vez más del Estado, las empresas poder tener más portillos para no pagar impuestos y tampoco quedan claras las responsabilidades en caso de que pase algún desastre o alguna cosa. ¿Quién se hace responsable? Si el Estado o la empresa privada. Digamos, ese gallo gallina que están proponiendo muchísimas personas en esta crisis, creo que nos llevaría justamente a agravar la crisis que estamos viviendo. Entonces, para nada sería una recomendación desde el sector ambiental. En el chat les dejo un informe sobre esto de las alianzas público-privadas que podrían consultar. Gracias, Henry. Sí, el tema de las alianzas público-privadas sería ya en sí mismo un foro, ¿verdad? De repente podríamos hacer un foro futuro del tema porque se las trae. Y pues los temas energéticos muchas veces también pasan por, digamos, un proceso de hacernos ver verdes, ¿verdad? Acá en el TEC tenemos iniciativas para producir petróleo y esas no son impulsadas por gente del TEC y nos las venden verde, de hecho, nos las venden como nos dicen los beneficios que va a evitar los derrames en el mar y cosas así, pero sabemos que es mucho más complejo. Tenemos muchísimas más preguntas. Voy a decir unas cuantas más. Perdón si ya saben, no las digo todas porque son muchas. Nos pregunta Jorge Solís y también no sé, Marce vía Zoom. Dice Jorge, si la FANAL se llega a vender y a privatizar, ¿qué va a suceder con las empresas que se ven beneficiadas? Y nos pregunta Marce, ¿cuál sería la afectación de la venta de la FANAL para FODESAF en específico? Bueno. Don Wilmer. Oye. Sí, gracias. Los temas, vamos a ver, cuando yo veo los proyectos de ley que se presentan en la Asamblea Legislativa y leo con detalle, me doy cuenta que lo que hay detrás de los proyectos que pretenden que se venda la FANAL es un tema meramente ideológico. Ahí no hay ningún razonamiento financiero de corto, ni de mediano, ni de largo plazo. Ahí lo que hay es por ideología. Se dice que si algo está en manos del Estado es malo y si está en manos privadas es bueno. Y eso no es cierto. Eso no es cierto porque la empresa privada lo que va a buscar siempre es maximizar utilidades y eso está bien. ¿Cuánto es lo que va a maximizar de utilidades? Lo que le permite el mercado y el poder de mercado, ¿verdad? Y entonces lo que pretende es cobrar los precios más altos posibles con los costos más bajos. Generalmente cuando las empresas estratégicas están en manos del Estado, el Estado vende los bienes a precio de costo y una ganancia pequeña para reponer activos, para mejorar tecnología. Entonces, cuando uno ve el tema específico de FANAL, no hay ningún argumento ni ningún estudio técnico, financiero y demás que demuestre que es necesario la venta.
o que demuestre que la venta es mejor para la sociedad que no venderla. Eso por un lado. La parte de las alianzas público-privadas, es bien discutible el tema, ¿verdad? ¿Qué tipo de alianza y cómo son y demás? Si una cooperativa es privada, aquí las cooperativas de electrificación rural han hecho las cosas bien, ¿verdad? Y por ejemplo, yo me voy a ver Cope Guanacaste y la gente con solo estar afiliada a Cope Guanacaste tiene una serie de ventajas muy grandes. Consigue los electrodomésticos financiados a tasas de interés muchísimo más bajas que si las obtuviera, si los comprara a plazos en una garrotera. O si una persona muere, la cooperativa con solo que tenga un medidor ya le da a la persona, creo que son 400,000 colones para gastos de deceso, etcétera. Las alianzas público-privadas depende de cómo las estemos planteando. Si la alianza público-privada la vamos a estar planteando desde otro, del Estado con un monopolio, yo no la apoyaría. No, tendría que ser una alianza muy estratégica en el sentido de que haya una diversificación muy grande de accionistas que sean del agro, que sean agricultores, qué sé yo, uno se encuentra aquí los agricultores más pequeños asociados a UPA Nacional, a UPIAP, etcétera, y que no puedan concentrar, como dije antes, de manera efectiva cierta cantidad de acciones que podrían ser el 2 o el 1%, una cosa así, para que se mantenga una distribución mucho mejor del acceso a la riqueza. Si eso fuera una de las formas, desde luego que yo preferiría capitalizar a FANAL y dedicarla a producir bienes de consumo. En el tanto que puedan ser bebidas, no solo de licor, sino de otro tipo, y potenciarla como una empresa que le genere recursos y que pudiéramos potenciar más la comercialización agrícola y que fuera una fuente de recursos ahí. Gracias. Muchas gracias, don Walmer. Tenemos muchas preguntas, algunas ya se han ido respondiendo, ¿verdad? Se ha hecho énfasis, ¿verdad?, en el aspecto ideológico que acompaña esta iniciativa, ¿verdad? Un aspecto ideológico que lo vemos en la economía ortodoxa, ¿verdad?, de este país, que es muy dogmática, ¿verdad?, y se niega a ver otras opciones. Menciona Fabián Álvarez que dice al principio se mencionaba que la FANAL podía o puede potencialmente triplicar sus ganancias al refinar melaza desde cero. ¿Significaría eso triplicar su impacto ambiental? Eso sería para don Henry. Perdón, ¿me podría repetir la pregunta? Yo no creo que no capté bien. Sí, está en Zoom, dice al principio, Okay. Fabián Álvarez, al principio se mencionaba que la FANAL puede potencialmente triplicar sus ganancias al refinar la melaza desde cero. Puede triplicar su impacto ambiental y de ser así, ¿qué medida podría tomar el Estado para contrarrestar ese impacto? Algo similar a una que hace Isa Umaña, ¿verdad? Que dice que la FANAL tendría el triple de inversiones si no solo refinara el alcohol, sino que produjera desde cero. Un poco. Sí, bueno, justamente esa es una discusión que tienen en Recope, sobre todo si importar la melaza o usar la melaza también que produce el país sin aumentar los monocultivos. Lo cierto es que la importación es onerosa y no sé si les estarían dando los números para poder distribuir el etanol al precio que quieren hacerlo en las gasolineras. Y lo otro es que justamente el proceso de destilado y el proceso de destilado sí lo puede estar haciendo la FANAL. Hay otros procesos que es sacarle el agua restante al etanol después del destilado, que en este momento la FANAL no tiene ni los equipos ni la capacidad, que lo tendría que hacer directamente la ICA, que sí tienen esos equipos.
para sacarle el resto, porque recordemos que el etanol, para usarlo como combustible, tiene que llegar muy cerca del 100% de pureza. Y eso no se logra con la destilación común. Entonces, ese segundo proceso es el que tendría que ver cómo se hace a partir de la melaza también. Digamos, eso es otro techo, digamos, que tendrían que sobrepasar los señores que proponen el etanol como combustible. Pero lo cierto es que el mejor escenario que están proyectando los señores del Recope es el incremento de esas 15.000 hectáreas de caña para suplir las necesidades para cubrir el 8% de la gasolina regular. Muchas gracias, Henry. Tenemos unas 3 preguntas que... Tal vez. Igual. ¿Tú me permitiría ahí nada más? Sí, claro. Yo creo que la posición que yo decía antes, que Fanal puede mejorar la rentabilidad si pudiera fermentar para producir los alcoholes que hoy está usando, porque lo que está haciendo Fanal hoy es comprando alcoholes a Laica para a partir de ellos purificarlos y sacar licores. Entonces, desde esa perspectiva, yo veo que no es para producir etanol como tal, sino para producir los alcoholes, donde mejoraría la rentabilidad de Fanal, porque el valor agregado y las ganancias de utilidad las tendría generando una producción mucho más de base. Hoy en día, buena parte de la ganancia se queda en Laica porque está comprando los alcoholes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, don Wilmer. Tenemos muchas preguntas y el tiempo no es infinito, ¿verdad? Entonces, hay 3 preguntas que apuntan a algo que es central, que es el tema de las alternativas, ¿verdad? Entonces, nos pregunta Alison, que bueno, dice que sí, a nivel macroeconómico, se dice que es realmente que es necesario la venta de activos si no se realizara la venta de Fanal. Pregunta Alison, ¿qué otra institución se consideraría más rentable vender y que genere menos impacto a nivel social y ambiental? Eso es lo que pregunta Alison. Valerie nos pregunta también que, perdón, Fabián Álvarez nos pregunta que, bueno, me confundí de pregunta. Sí, nos preguntaban, es otra pregunta, ¿qué alternativas tenemos? Si, Alison nos pregunta si la alternativa a vender Fanal sería vender otra, ¿cuál podría ser? Y nos preguntan también, si no vamos a vender instituciones, entonces, ¿qué alternativas podríamos tener para enfrentar la situación actual? Esa pregunta es la siempre útil pregunta respecto de, bueno, ¿y qué podemos hacer ante la situación actual? Vamos a ver. Esto es como que un carpintero, para que tengamos una idea, como que un carpintero tiene una deuda de 100 millones de colones y que diga que para pagar la deuda va a vender el serrucho, más o menos, que es fundamental para lo que él hace, pero que a la hora de la deuda de 100 millones, vendiendo el serrucho en 2.000 colones, no hace absolutamente nada, pero se quedó maniado con una herramienta que ocupa para el día a día. Entonces, esas son las dimensiones de la deuda y esas son las dimensiones del valor de Fanal. Las dimensiones de la deuda en Costa Rica ya ni siquiera la podemos hablar en miles de millones de colones porque no tiene sentido. Figúrense que la deuda de Costa Rica son 48.000 millones de dólares, 48.000 millones de dólares, ¿verdad? Entonces,
cuando vamos a vender FANAL en 5 millones, que es lo que estaba diciendo el ministro, para 5 de 48.000. Es como que usted tenga una deuda de 48.000 colones y usted vaya a vender algo que le da 5 colones. Usted no hace absolutamente nada, pero vende una herramienta importantísima para generar liquidez, para sostener programas tan importantes como el PAI y otros que están sostenidos por FANAL. Dios guarde, para que tengamos la idea. Entonces, como la deuda es tan grande, ya ni siquiera hablamos en cantidades de miles de millones. En colones, un 1% del PIB son 360.000 millones. No 360 millones, no, 360.000 millones. No son 3.600, ¿verdad? Insisto, porque la dimensión es muy grande. 360.000, 1% y la deuda ya es 60 veces eso en colones. Entonces, para que tengamos una idea, es que aquí a veces creemos que 15.000 millones nosotros ya solucionamos un asunto ahí. No, 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 esos son 5, ¿verdad? Dada la dimensión de la deuda que tenemos. Entonces no podemos vender el serrucho para ir a pagar 100 millones de colones, porque el serrucho es una herramienta muy importante para que el carpintero coma, y no hace absolutamente nada abonándolo al final, ¿verdad? Ni vendiendo todos los activos del Estado, se podrían sumar 3 puntos del PIB y la deuda son 60 puntos del PIB, ¿verdad? Esa no es la vía. La vía es que aquí hay un montón de empresas grandes que no están pagando los impuestos. Y ahí tenemos 200 y resto de grandes contribuyentes que algunos tienen 10 años de reportar pérdidas. Tenemos aquí una serie de exoneraciones que están haciendo que grandes empresas de este país estén importando las cosas sin pagar impuestos. Tenemos un hueco enorme en el sistema aduanal que ahí pasan elefantes sin que se den cuenta, y una gestión tributaria muy mala, y tenemos que ir por renta mundial y tenemos que ir para ponerle un impuesto. Ojo, no es un impuesto a las zonas francas, no es un impuesto a la distribución de utilidades de las zonas francas. Todas las ganancias de las zonas francas que quieran reinvertirlas, que las reinviertan y que queden igual. Pero cuando distribuyen utilidades, resulta que si no pagan esos impuestos aquí, tienen que irlos a pagar a los países de origen de esa gente. Mejor que los paguen aquí y allá se los rebajan. Entonces hay que hacer una serie de reformas de verdad para cancelar esto, pero que donde FANAL es apenas un 5. Gracias. Muchas gracias, don Welmer. Le transmitiría la misma pregunta a don Henry. Ante esta situación, ¿qué alternativas tenemos para enfrentar la crisis actual, que es bastante evidente? Sí, lo que justamente se necesita es poner el cascabel al gato, don Colmer, ha dado en el clavo en que los evasores de impuestos en este país tienen que dejar de serlo, y para eso ocupamos una política fiscal no que persiga a las pequeñas empresas, ni que le ponga el impuesto a la canasta básica, ni que grave por ejemplo, ni que grave a los agricultores orgánicos. No, necesitamos que las grandes industrias del agronegocio paguen impuestos. En un artículo que publicamos hace un par de semanas en la Federación Ecologista, nos pusimos a proponer que sea el sector exportador de piña y banano uno de los grandes contribuyentes, por decirlo de alguna manera, que ayuden a paliar la deuda fiscal, puesto que tienen
valores de ganancia muy altos, o sea, valores agregados de cerca de 300.000 millones de colones al año, que están exentos, mientras la agricultura y la canasta básica están grabados. Entonces, hay un sinsentido y eso debería de revertirse. Como bien dice don Welmer, vender la FANAL, vender VIXA, que también de paso menciono que es un banco sumamente rentable que genera 44 millones de dólares de ganancias al año, tampoco es la solución. Esa idea privatizadora a toda costa para supuestamente salir de la crisis es una trampa. Esto no es la solución está en otro lado. Muchas gracias, Henry. Sí, precisamente yo creo que tenemos que ser muy críticos, ¿verdad? De estas propuestas, en el sentido de que las instituciones sociales no son simplemente empresas, ¿verdad? Que se dirijan por ganancias económicas, sino que pues hay una función social ahí, ¿verdad? Que les da sentido y que podría perderse si se da una privatización o alguna versión un poco adulterada, ¿verdad? De una privatización, ¿verdad? Tal vez, Benjamín, Sí. quería aprovechar también el hecho de que estamos transmitiendo, digamos, para la zona norte-norte de nuestro país, que es una zona, digamos, que tiene muchísimo cultivo bueno, muchísimo monocultivo, ¿verdad? ¿Qué nos enseña este modelo, digamos, de la caña que hemos estado discutiendo con el tema de FANAL justamente? ¿Qué nos enseña sobre lo que podría estar pasando también con la economía de la zona norte-norte? ¿Por qué, digamos, una zona que está, digamos, ampliamente llena de descontento y que lo vemos a través de las protestas que hemos visto en los últimos días, qué tanto de eso tiene que ver con un modelo de agronegocio, que es la principal fuente de ingresos de esa zona del país, que está generando niveles de desigualdad alarmantes? Ya lo decía don Henry, las enormes ganancias de la industria de la piña. ¿Cuánto de esas ganancias le llega a la gente de la zona norte-norte? Y cómo podemos aprender de esta discusión que estamos teniendo con FANAL para mejorar las condiciones de vida de la gente que nos escucha en este momento a través de Canal 8 o de Radio Cultural de los Chiles. Tal vez si comenzamos con don Henry. Está silenciado, Henry. Adelante. Sí, perdón. Sí, sin duda la discusión pasa justamente pasa por esto de que los sectores que son más perjudiciados en este momento, los que están viviendo los impactos más grandes del modelo neoliberal que lleva 30 años de tener las riendas de este país, tienen que ser justamente los sectores más beneficiados de la reforma que va a salir de este diálogo o de los diálogos que vengan. Indudablemente esa tendría que ser la apuesta y las comunidades que están rodeadas de piña, pues es urgente que se les respete los derechos humanos más básicos. No es posible que estas comunidades sean fumigadas, que sus escuelas estén llenas de agroquímicos, que sus niños tengan que salir de las escuelas porque no aguantan el olor a plaguicida. O sea, esto definitivamente tiene que cambiar porque la vida en Costa Rica se está volviendo pues muy dura para algunos y muy holgada para otros. La desigualdad se debe de combatir urgentemente y la desigualdad en el campo es radicalmente más fuerte que en la de las ciudades. Y desde ahí tendríamos que empezar. Redistribución de tierras, por ejemplo. En esta pandemia, ¿qué fue lo primero que vimos en las comunidades rurales? Tomas de tierras. Tomas de tierras ociosas de bancos que no están usando de ninguna manera fincas piñeras abandonadas y que el Estado, es decir, el banco decidió desalojarlos de la forma más vil, inclusive destrozándoles sus cosechas.
Esto es indignante. Y esto de la venta de tierras ociosas también, que se propone a la par de la venta de VIXA y FANAL, también debe ser cuestionado. ¿Cuáles son las tierras ociosas que van a vender? ¿A quiénes les van a vender tierras ociosas? ¿Cuáles se denominan tierras ociosas y cuáles no? Eso es una discusión muy amplia y a mí me huele a una contrarreforma agraria, una concentración de la tierra mucho más peligrosa de la que vivimos ahorita. Y es justamente la dirección contraria en la que debe ir el país. Don Welmer, tal vez ahí, no sé si tenía usted, de fijo tenía un aporte a este tema también. Tal vez yo a veces soy muy puntual, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con don Henry, con la visión. Hay una concentración exagerada del ingreso en Costa Rica que lo ha venido haciendo el sistema que tenemos. Hay una oligopolización. Vamos a ver, esto es una monopolización en el comercio de los bienes agrícolas. Aquí hay retail, o sea, comerciantes grandotes que tienen capacidades para poner precios de ruina al agricultor y cobrarle precios altísimos al consumidor. Ellos concentran la riqueza y eso ha sido de siempre. Si usted lee lo que dice don Rodrigo Facio en la creación del CNP, se da cuenta que era exactamente por esto que decía que debía de existir un CNP. Bueno, no hay manera de sacar adelante a los agricultores si no hacemos una reforma para que la formación de precios de los productos del agro sea justa. Ojo, la formación de precios de los productos del agro tiene que ser justa. Usted puede darles a los agricultores crédito, puede darles tecnología, etcétera. Mientras exista alguien con poder de mercado para quitarles a ellos las ganancias y llevarse esas rentas de oligopolio, por más esfuerzo que ellos hagan en mejorar la productividad y demás, no van a salir de la situación en que están. Hoy en día, unos pocos, 3 o 4, son los que ponen el precio del tomate, del chile, de etcétera, etcétera, en el Senada. Y eso lo sabemos y eso tenemos que quitarlo. Yo estoy haciendo esfuerzos de ley, como he estado peleando contra la usura, que era otra forma, contra el precio de los datáfonos, que es otra barbaridad, que por dicha ya lo vamos quitando, medicamentos, ley de competencia. Pero en esto de la formación de precios de los productos del agro, tenemos que dar la pelea. Hay que hacer defensa comercial en frontera. ¿Qué significa esto? Cada vez que los agricultores de aquí tienen sandía, vienen 2, 3 y se van y traen un camión, unos furgones de sandía y vienen diciendo que les costó a 50 colones el kilo puesto en Costa Rica para traerse el precio abajo. Y eso es meramente simular y hacer problemas. Entonces deberíamos de tener en frontera que el producto agrícola que venga a un precio inferior al costo nacional no entre, que se pudra ahí en frontera, porque eso no es más que venir a hacer competencia desleal. Tenemos que poner centros de valor agregado. No puede ser que el 30% de los melones se queden tirados en el campo como desecho, porque no tenemos nosotros la capacidad, estoy diciendo que es un centro de valor agregado, no tengamos la capacidad de sacar de ahí aromas, de sacar de ahí jugo, de sacar de ahí alimentos animales, etcétera. Tenemos que ver cómo metemos centros de valor agregado en cada una de las regiones para darle mucho más valor agregado al agro. Las compras del Estado en lo que son comedores escolares, comedores colegiales, cárceles, hospitales, lo que gasta la Caja del Seguro Social en fundas, en todo eso tiene que ser comprado nacionalmente. Tenemos que cambiar nosotros para fomentar la producción nacional. Tenemos que tener seguros agropecuarios. Y si bien esto puede encarecer un poquito la tasa de interés,
estamos en una situación de cambio climático y en un país donde las condiciones climáticas son muy cambiantes, los agricultores no pueden estar expuestos aquí a que una explosión volcánica o que un huracán o que una sequía los quiebre. Tenemos que darles seguridad. Tenemos que ir por la toma de los mercados agrícolas. ¿Cómo puede ser que la red de frío no sea utilizada aquí por las asociaciones de productores pequeños para mantener los productos que se generan y que son perecederos y que necesitan frío, sino que está al servicio de 4 grandes tagarotes ahí que lo tienen para ellos? Y tenemos que buscar mucho más asociatividad de los productores del agro. En el tanto que alguien llegue a vender tomates y llega con 50 cajas de tomates o no sé, pues es muy vulnerable porque es una pequeña cantidad que no tiene capacidad en el mercado para negociar. Hay que asociar un poco más el agro. Hay que tomar este montón de medidas en el agro y esas son las peleas que hemos estado, que hay que dar y que estoy seguro que cambiarían la vida en el agro. Pero cuando tenemos una ideología que está por detrás, que lo que dice es dejemos los mercados a la libre, entonces lo que se está generando aquí es un poco de darwinismo. Don Welmer, ¿y por qué? Vamos a ver, porque yo escucho sus ideas y yo digo, pucha, esto es lo que le hace falta a Costa Rica, pero ¿por qué yo lo escucho a usted hablando y casi siento que usted es un diputado de oposición? O sea, ¿por qué estas ideas realmente uno no las ve siendo reforzadas desde gobierno, siendo que en este momento tienen la papa en la mano y no sabemos qué nos va a tocar en el próximo gobierno, ¿verdad? O sea, ¿qué tenemos que hacer para que el gobierno realmente asuma estos temas de verdad? Yo hablo siempre con sinceridad y gracias por esa pregunta. El país hoy en día, el que gana el ejecutivo y pierde el legislativo, pues está en un problema bien complicado, porque quien pasa los presupuestos, los modifica y hace todo eso es la Asamblea Legislativa. Y la Asamblea Legislativa se puede coludir en contra de. Segundo, este es un gobierno bastante extraño, le llaman de unidad nacional y tiene una carga de la ideología tradicional muy grande. Y eso es latente y eso es visto. Ahí hay un montón de ministros que son neoliberales y demás y que no representan la ideología mía. Y entonces, ya imagínense que un tema como usura, que le estaba quitando 2,5 puntos del PIB a los costarricenses de sobretasas, hubo que pelearlo 2 años y medio para poderlo pasar. Un tema como datáfonos, que le cobraban a una pulpería hasta el 14%. Y hoy en día estas plataformas como Uber y demás le cobran 10%. Le cargan 10% en solo la facturación de marca porque usted pasa la tarjeta y se la procesa un banco en Holanda y cobra el 10% después de lo que le quitan. O sea, el negocio recibe un 30% menos. Eso no puede ser, esas no son las formas. Esas cosas ha costado tanto cambiarlas en una asamblea legislativa influida por una ideología que no tiene nada que ver con economía, sino ideología meramente. Que ha llevado al mundo a lo que ya yo les dije antes, a Chile, a protestas, a Colombia, protestas, a Francia, protestas. Se está concentrando la riqueza y se está generando estos otros problemas. Y este gobierno, repito, es un gobierno de unidad nacional un poco extraño, donde hay un montón de gente que cree que es el mercado el que debe imperar y una asamblea legislativa también donde el Partido Acción Ciudadana solo tiene 10 diputados de 57. Entonces es bien difícil hacer cosas. Muchas gracias, don Welmer. Y bueno, don Benjamín ya tiene el cierre de la actividad. Nos come el tiempo, lamentablemente, porque se abren un montón de temas acá, pero tenemos ya que despedir la transmisión. Así que adelante, Benjamín. Muchas gracias, Sebastián. Sí, nos quedaron muchísimas preguntas y muchos comentarios por fuera, pero pues el tiempo es limitado. Agradecerle a don Welmer y a don Henry por estas ideas tan
tan interesantes y tan duras también, ¿verdad? Porque de un tiempo acá hemos visto muchísimos problemas y pareciera que no vemos mucha luz, ¿verdad? O que cuando se encuentra una cosa se desarma otra. Sin embargo, la actividad crítica es necesaria, hay que continuarla haciendo, y pues les agradezco haber enriquecido pues nuestro espacio. Entonces, pues muchísimas gracias a todos y a todas, tanto a los que nos siguen por Zoom como a los que nos siguieron por las distintas redes sociales y por la radio. Y también, pues, de paso, un saludo a quienes nos sigan por la televisión en la retransmisión. Y pues le doy el pase a Sebastián. Muchas gracias. Gracias, Benjamín. Y para hacer este cierre, quiero darle a ambos un minuto reloj para que nos hagan un cierre de lo que hemos conversado en esta actividad, y de verdad enviarle un saludo enorme a don Luis allá en los Chiles, que nos ha permitido llevar esta voz hasta allá, y también a través de ondaunet.com les hemos podido llevar esta transmisión. Muchas gracias, Daniel, gracias, Benjamín, por la organización, a la cátedra Yolanda Oriamuno del TEC. Y pues es un gusto estar compartiendo con ustedes, porque estas producciones pensadas desde las regiones tienen otras voces y tienen otras formas de pensar. ¿Por qué? Porque es la gente de la ruralidad pensándose los temas, y no nosotros aquí en San José, que siempre lo hacemos. Así que un gusto de verdad acompañarnos en esta tarde, y de parte de Onda UNED este es el esfuerzo que queremos seguir haciendo. Así que adelante, don Henry, un minuto de cierre, reloj ahí. Muchas gracias. Y no, estoy seguro que esta coyuntura y esta propuesta de vender activos del Estado abre una oportunidad muy valiosa como sociedad costarricense, que es discutir verdaderamente qué es lo que queremos y para dónde queremos ir. Y la discusión del agro en términos de dignidad y de inclusión y de justicia, yo creo que está enmarcado en justamente el contexto que vive el país. No es casualidad que la mayoría de las personas que se lanzaron a las calles sean de lugares fuera de San José. Y la oportunidad ahorita está planteada, y podríamos hacer muchísimo con la reforma del CNP, no para hacer lo que quieren los señores más poderosos de este país, sino para llevar dignidad al campo. Muchas gracias, don Henry Picado de FECON. Y ahora, don Welmer, el cierre es todo suyo. Adelante. Muchas gracias, de veras, un gusto haber compartido con ustedes, y muchas gracias por este espacio. Decirles que las decisiones, cuando hay que tomarlas, no tienen que ser ideológicas en estos casos, sino que tienen que ser técnicas, tienen que ser pensadas desde la base científica. Decir también que la situación que está viviendo el país, yo creo que es el diálogo el que tiene que imperar, y son las formas en que podemos solucionar los problemas nacionales. Creo que hay una gran oportunidad, y yo me estaré sumando en lo que pueda a esos procesos para que las soluciones que de ahí salgan sean lo más equilibradas posibles. Pero no es generando más caos del que ya existe en el país como nosotros podemos salir adelante. Yo creo que el diálogo y el raciocinio es lo que nos tiene que llevar a nosotros a solucionar los problemas nacionales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Welmer, y reiteramos el saludo a don Luis Gamboa, que ya nos saludó allá desde los Chiles. Y de verdad, muchas gracias por tener este tiempo con nosotros, con la gente del país y de la zona norte, con la gente del Instituto Tecnológico y de la UNED, que hemos estado aquí acompañándonos. Y es esa reflexión, ciudadanía, las elecciones que nosotros hacemos cada 4 años, con sea cuales sean los fundamentos que tenemos para votar por quién votamos, son las que definen la política de los siguientes 4 años, no solo en la presidencia, sino también en la Asamblea Legislativa. Y bueno, aquí vemos el producto de lo que elegimos hace 2 años, eso fue lo que elegimos como sociedad, y también vemos esta discusión como pues hemos dejado tal vez de discutir desde los datos y cada vez más desde las creencias,
y cómo eso genera efectos o no en el desarrollo de nuestro país. Un caso tan emblemático como el de FANAL, una institución que por lo que vemos aporta muchísimo al país, pero que pues fácilmente caemos en la tentación de decir vendamos todo y ya hemos discutido extensamente los efectos que eso puede tener. Saludos Daniel Vega también, que fue de los que no sé si querés también hablar un minutito antes del cierre. Sí, muchas gracias, Sebastián. No, de parte mía, de veras, agradecer un montón, ¿verdad?, de toda la colaboración para poder abrir este espacio de discusión. Y creo que además del tema de FANAL, y ya lo vimos, hay una infinidad de temas, ¿verdad?, que podríamos tardar aquí otro tanto más de tiempo discutiendo, pero bueno, creo que eso es lo que necesitamos y creo que estos espacios, eso es lo valioso, es de informar, de poder discutir, de poder llegar a conclusiones para la toma de decisiones. Y yo agradecerle a don Henry, a don Welmer también la disposición para compartir su punto de vista respecto a este tema, ¿verdad? Y bueno, ocupamos mucho de estos espacios de diálogo para tomar las decisiones, perdón, que se requieren en nuestro país. Ojalá que podamos desarrollar más de estos espacios, pues son muy enriquecedores para la sociedad costarricense, ¿verdad? Para tener información de calidad y información realmente que basada en datos oficiales y que nos permitan darnos cuenta de cuál es la realidad nacional. Muchas gracias a todos y por este espacio. Gracias, Daniel. Y así nos despedimos de esta transmisión de Onda UNED. Te invitamos a seguirnos a través de ondauned.com como siempre. Chao y un gusto de verdad trabajar con tantas personas, tanta gente linda en esta conversación. Hasta luego.